central y la costa este de los Estados Unidos. Su compromiso con Puerto Rico lo ha llevado a servir múltiples organizaciones comunitarias y filantrópicas de Puerto Rico, en las que podemos mencionar Hacer de Puerto Rico, Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, Agenda Ciudadana y la Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez. En el plano administrativo y como líder empresarial y cívico, se ha destacado por sus ejecutorias como síndico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ahí somos compañeros, de la Fundación de Por los Nuestros, la Fundación para la Educación de Puerto Rico, candidato independiente, como todos recordarán, a la gobernación de Puerto Rico en el 2016, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, de la Asociación de Productos de Puerto Rico y fundador de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico. Su labor comunitaria y profesional ha sido reconocida por organizaciones comunitarias y profesionales con varios e importantes reconocimientos, entre los que se destacan Industrial del Año de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Empresario y Distinguido Hombre del año 2015 Caribbean Business y el Caribbean Business Award en los años 2011, 12, 13 y 14. Además, fue Ciudadano del Año seleccionado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Ciudadano Distinguido de los Boy Scouts of America. Estamos ante una persona incansable, luchador por hacer de Puerto Rico el país que merecemos y todos los puertorriqueños ambicionamos tener. Dejo con ustedes a Manuel Sidre para que nos dé su impresión de la situación actual de Puerto Rico. Manolo, adelante. Es un placer. Muchas gracias Héctor y muchos saludos a todos y cada uno de ustedes que créanme que es envidioso ver cómo tantos y tantos amigos se convocan de la forma virtual para escucharme, pero más que nada para saludarse, para relajar entre ellos, para recordar anécdotas y sobre todo que a través del himno que invocan, ver lo mucho que han hecho. Mi papá solía decir, cuando veía a un grupo de tal valor, que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Esa es una frase de Winston Churchill, pero mi papá la hizo de él y yo la hice mía hasta que descubrí que no era de papi, que era de Winston Churchill. Pero es así. Primero que todo, analizar el presente sería muy difícil si no empezamos a mirar un poco de historia y tal vez comprender un poco qué nos trajo hasta aquí. Puerto Rico pasó por un evento muy trascendental, de una forma muy rápida y de una forma muy poco articulada. Y yo me refiero a la falta de continuidad. Y yo tengo que hablar desde el año 1968, cuando por las razones que todos conocemos, don Luis Ferré y el PNP ganan la gobernación del país. En ese momento entra al ruedo de nuestras vidas el bipartidismo al país. Y si bien es cierto que el bipartidismo es como la competencia que pudiera convenir para que uno mejore lo que otro no mejora, no es menos cierto que al igual que el matrimonio y al igual que las sociedades, si no articulamos un proceso ordenado, nos corremos el grave peligro de correr o de pasar por la vida de una forma poco relevante. Y me parece que aunque los que subsiguieron a don Luis Ferré en el orden, Rafael Hernández Colón, 72, Carlos Romero Barceló, 76, Carlos Romero Barceló, 84,
Hernández Colón 88, Hernández Colón 84-88, 92 Pedro Rosselló, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló y Wanda. No es menos cierto que ese crecimiento desordenado político partidista ha traído a la mesa serias divisiones en el país. Y con esas divisiones creció lo que yo le llamo la falta de apoderamiento y responsabilidad ciudadana, tan importante en la vida y en el desarrollo de cualquier país en el planeta. También es importante traer a la mesa de que los constantes eventos de corrupción y los constantes eventos de situaciones que no tuvieron consecuencia, pero se recrearon ampliamente en la prensa, en las cortes del país, también fueron desarrollando a un ciudadano apático y poco creyente en sus líderes. Tan es así que en la década del 2000 veíamos cómo un mar de gente recibía a Tito Trinidad en el aeropuerto y prácticamente nadie seguía a su líder como se solía hacer en el pasado. Y esto no es un accidente de la historia, esto es un accidente provocado por una acción irresponsable de algunos y me parece que hasta cierto punto un poco indolente de otros. En el año 2003, la gobernadora Calderón convoca el estudio Puerto Rico 2025. Ese estudio ha sido el assessment, la evaluación de país más importante que se ha hecho en nuestra historia. Se cubrieron todas las áreas, desde cómo bregamos con el alfabetismo, cómo bregamos con el desarrollo económico, cómo nos comparábamos con otras jurisdicciones, hasta cómo utilizábamos prácticamente las ayudas federales. Cubría todo el aspecto de vida de los puertorriqueños. Y en el 2004, principios del 2004, la gobernadora Calderón anuncia que no va a presentarse para un próximo término. Y las razones algunos la conocen, otros la imaginan, pero no se presentó en un segundo término. Y nosotros nos fuimos a verla, cuando digo nosotros, un grupo de ciudadanos de a pie, para que nos entregara el estudio 2025 para evitar que el estudio cayera en el mismo zafacón que cayó Tobin, que cayó McKinsey, que cayó Arthur D. Little, que cayó Parker, y que en muchas ocasiones jurisdicciones como Costa Rica se llevaron ese estudio, le dieron un copy and paste y sirvió para atraer compañías que estaban en Puerto Rico y que hoy están en el suelo costarricense, como es el caso de Intel en Las Piedras, que Héctor recordará muy bien. Así que cuando la vamos a ver, nos da el estudio en una ceremonia política en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, nos promete un dinero para que nosotros le diéramos continuidad al estudio. Y en ese momento a mí se me nombra líder en aquel entonces se cambia a la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico y yo rechazo la dádiva gubernamental. Y cuando se lo voy a decir a la gobernadora, ella me mira y me dice, Sidre, este dinero le va a ayudar. Y yo le contesto, gobernadora, si yo permito que usted me meta la mano en el bolsillo a mí, yo le voy a tener que meter la mano en el bolsillo a usted. Así que arrancamos ese proyecto sin ninguna ayuda gubernamental. Gente prominente como Joaquín Villamil, Arturo Carrión, entre muchos otros, formaron parte de ese primer cónclave que pretendía, número uno, concienciar al país. Número dos, agrupar el sector privado para que retomara y tomara el control de la agenda de país. Y número tres, presentar un proyecto de gobierno para que los candidatos a la gobernación, cualesquiera que fueran, no nos dijeran lo que iban a hacer, porque los que lo iban a hacer estaban en el estudio, para que nos convencieran por qué uno era mejor que el otro. Lamentablemente, la figura de Simón, de Bonaparte en Puerto Rico es espectacular, está en el DNA nuestro, y el divídeme y vencerás ganó la batalla. No pudimos lograr un consenso en el sector privado, mis queridos amigos, en el sector privado que permitiera crear un proyecto de país de tal magnitud que simplemente nos conformáramos o mejor dicho, que simplemente tuviéramos que escoger al líder más capacitado para ejercer lo que el país y el pueblo quería. Un poco frustrado, me voy a ver a Simon Bell,
que era el presidente de A.T. Kearney, la firma que hizo el estudio de Puerto Rico 2025. Y yo quería que me explicara un poco todavía más profundamente la metodología del estudio. Y para mi sorpresa, me dijo, Sidre, yo con mucho gusto le hablo de todo lo que hicimos, a quién entrevistamos, cómo lo hicimos, cómo lo vamos a hacer, cuál es el plan, todo. Pero me parece que es importante, antes de hacer nada, que usted y yo vayamos a la última página del estudio. La última página es literalmente una última página. Y decía en forma clara, conclusión, Puerto Rico necesita cambiar sus modelos. Su modelo económico a uno de empresarismo y de no dependencia. Su modelo social a uno de apoderamiento y de responsabilidad. Y su modelo ambiental a uno de sustentabilidad. Yo, en mi deseo de entender bien esa última página, le pregunto que a qué se refería cuando hablaba de no dependencia en la economía. Y me dijo, el sector privado de Puerto Rico cree fervientemente que el gobierno lo tiene que ayudar a todo lo que vaya a hacer. Y si no recibe ayuda del gobierno, no hace el proyecto, se sienta en una silla y critica al gobierno por no haberlo ayudado. El sector civil no acaba de darse cuenta que se tiene que apoderar no solamente de su entorno inmediato, no solamente de la acera frente a su casa, se tiene que apropiar de las decisiones que tiene que tomar porque al final el cuenta es el dueño de las consecuencias y tiene que ser responsable con su país. Y en el sector ambiental tenemos que entender que la sustentabilidad no es otra cosa que las decisiones que tomemos hoy de carácter ambiental no afecten las próximas generaciones. Si Puerto Rico logra esas tres cosas, lo demás que dice el plan, académicamente es posible. Pero si Puerto Rico no entiende que el cambio de modelo es fundamental, va a ser muy posible manejar la agenda que dice el estudio de 2025. Le pregunto yo, señor Bell, ¿y cuál es entonces su próxima recomendación? Me dice que se tienen que juntar ese sector privado y juntos construir una visión de país, porque no existe una visión de país. Con mucha tristeza, todavía hoy no existe. Y en aquel entonces, liderado por Iván Méndez, expresidente de Scotiabank, Arturo Carrión y un montón de ciudadanos interesados en cambiar, articulamos una visión interesante. Una visión que decía Puerto Rico, capital del conocimiento, país de oportunidades, un país saludable, un país educado, un país que protege a sus envejecientes y protege a sus niños, un país capaz de coexistir en su entorno ambiental, un país en búsqueda eterna de una calidad de vida. Sencillo. Y esa visión tenía dos estrategias básicas. Número uno, diseminar la misma en los candidatos electos del país, empezando por el gobernador. Y lo segundo, miren esto, pretender que en vez de poner una foto del gobernador en las agencias de gobierno, se pusiera esa visión que era un grito inspiracional para unificar al país detrás de un objetivo común. De más está decirle, se presentó la visión al gobernador existente en aquella época, Aníbal Acevedo Vilá. Como todo, vamos a bregar con eso. El vamos a bregar con eso trascendió a don... ¿Pasó algo? Tiene un problema, sí, de comunicación. Le fue... No, Manuel está en mute. Manuel está en mute. ¿No? ¿Me escuchan ahora? Ahora. Ok. ¿Dónde me quedé entonces? En que Acevedo Vilá no puso... No. Perfecto. No hablé mucho más. Así que esa falta de visión, esa falta de compromiso, esa falta de envolvimiento de la sociedad civil de la mano de la sociedad pública,
sin duda alguna, no provocó ningún tipo de consecuencia positiva. Al contrario, otra iniciativa más que se queda en el cambia-cambia del país cada 4 años. Y como ustedes saben, Puerto Rico lleva desde el año 2000 hasta hoy cambiando administraciones cada 4 años. No solamente cambiando administraciones. En el periodo 2008 a 2012 hubo 5 secretarios de educación. 5. Con 5 filosofías educativas distintas, que al día de hoy no sabemos cuál es. Y no es menos cierto que al día de hoy llevamos casi ya 4 secretarios de justicia. Así que la falta de continuidad ha sido en gran parte responsable de que las cosas que para bien hizo Muñoz Marín desde 1952 a 1968, le ha sido muy difícil a los gobernadores, sobre todo los recientes, poder implementar un programa de país que sea consecuente y que trascienda el evento electoral, convirtiendo las agendas políticas en unas particulares y no en agendas de hombres de Estado que piensan en las próximas generaciones. Así que cuando uno tiene un país con una clase política que no tiene supervisión directa, nada más que el voto cada 4 años, cuando uno tiene un país que el pensamiento intelectual y capaz no tiene oportunidad, porque quien trasciende a cualquier posición es la lealtad al partido, a la ideología o cualquier otra cosa que haya hecho durante la campaña, incluyendo guiar una tumbacoco o pescar un paquín, tenemos ante nosotros un país mediocre, un país lleno de mediocres, que sin duda alguna no tienen la capacidad para manejar el país y más aún, no tienen el amor verdadero para llevar este país al país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños. Y no estoy hablando nada más que de Puerto Rico. Sabemos que esto es una enfermedad colectiva a nivel mundial, pero a mí quien me interesa es mi 100 por 35. Así que nos hemos convertido, sin darnos cuenta, como decía un amigo, desde el punto de vista civil, nos hemos convertido en una sociedad acostumbrada a vivir mal. Acostumbrada a vivir mal. No es extraño hablar de boquetes, no es extraño hablar de apagones, no es extraño hablar de que se nos fue el agua, no es extraño hablar de nada, porque ya es parte de nuestro acervo diario. Y nos hemos conformado con un país que cada 4 años pretendemos y soñamos que una fórmula ideológica o una forma o un líder en específico cambie el derrotero que llevamos. En el año 1985, en la convención de la Cámara Hispana de los Estados Unidos, yo escuché al puertorriqueño de mayor rango en el gobierno del presidente Bush padre, el amigo Ramón Daubón. Y Ramón Daubón decía que para que Puerto Rico pueda aspirar a ser Estado, o que para que Puerto Rico pueda aspirar a cumplir con sus constituyentes en el Estado Libre Asociado, o para aspirar a ser soberano, Puerto Rico tenía que presentarse como una fórmula exitosa. Solamente así podíamos aspirar. Y ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en esa línea, porque lo único que sustenta los 3 partidos principales políticos en este país es su forma ideológica. Usted le quita la forma ideológica a los 3 y los 3 son exactamente iguales. Y traigo esto como ejemplo, porque eso fue mi motivación cuando me presenté como candidato independiente a la gobernación. ¿Ustedes creen que yo tenía oportunidad de ser gobernador? No, no hay forma. Luchar contra el establishment en el 2016 y en el 2020 es bien difícil, pero yo no tenía esa aspiración. Yo tenía una aspiración más importante para mí. Mi aspiración era levantar la vara de la discusión, empezar a medir los candidatos por su capacidad y por su intelectualidad y no por su cara linda o por su baile. Convocar a otros para que se unieran al esfuerzo y levantar una masa electoral lo suficientemente contundente para enviar un mensaje. Levantamos 97,000 votos. No le cogimos un centavo al gobierno. Levantamos la vara de la discusión, pero faltó un achievement por lograr, que lo comparto con ustedes hasta cierto punto con un poco de tristeza. Como decía Héctor de mi semblanza, a la cual agradezco muchísimo,
presidente de aquello, presidente de lo otro, busca a Puerto Rico hacer lo mejor que se puede, que si los Boy Scouts, que si la Cruz Roja, que si todas las cosas que me puedan haber dado. Con toda mi honestidad, les puedo decir que en la campaña política que empezó el 1 de enero del 2016 hasta el 3 de noviembre del 2016, yo no recibí una sola llamada de los sectores que por años representé. Una sola llamada. Coraje, no, tristeza. Porque como le dije al presidente de los industriales en aquel momento, cuando me convocó para que yo le explicara el plan a los industriales, lo miré a los ojos y le dije, fulano, tú me estás pidiendo que yo te explique lo que yo voy a decir allá afuera. Pero te pregunto yo, a esta altura tú no lo sabes. Si nosotros veamos 20 años diciéndolo. 20 años diciéndolo. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que yo te explique lo que voy a hacer? Así me pasó en la Cámara, así me pasó en los industriales, así me pasó en los productos de Puerto Rico, donde yo sentí realmente tracción a lo que hablábamos. Es en el puertorriqueño de a pie. El que me escuchaba en una plaza o el que me escuchaba en un programa de radio cuando me daban la oportunidad. Porque ese puertorriqueño, esa sociedad silente, que tantas veces nos sentimos ser parte de ella, necesita salir de los bleachers e insertarse en el juego importante. ¿Por qué yo les digo esto? Porque yo les puedo explicar cómo está el país. Ustedes lo saben más que yo. La corrupción es raspante, la falta de continuidad, las puertas que usted abre ninguna funciona, el sistema de salud no sirve, el sistema de educación está destruido, los municipios están arruinados. Ustedes saben cómo está el país. De eso no hay, yo no tengo que explicarles mucho de eso. Yo creo que mi responsabilidad con ustedes como amigo que me siento es cómo podemos evitar que este derrotero continúe. Y a mí se me ocurre pensar que le llegó la hora, y lo dije en el año 2004 cuando presidí los industriales. Dije en aquel entonces, Puerto Rico, su sociedad necesita bajarse de las gradas y jugar en el campo de juego, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, como decía el fenecido congresista negro americano cuando dijo que las situaciones son difíciles, los problemas son complicados, pero si no entramos en los problemas no los vamos a resolver nunca. ¿Y qué tenemos ahora mismo? Un país ¿quién se ha apropiado del país? La anarquía, la falta de consecuencia, la falta de orden, los mensajes populistas, las promesas que todos sabemos que no se van a cumplir. Porque todo político que está en el ruedo político hoy, que permite que lo insulten en un Facebook o lo insulten en un Twitter, sabe que lo que está diciendo en este momento es algo que lo tiene que decir para poder ser electo. Y lo que va a decir dentro de 4 años lo va a decir para poder ser reelecto, porque al final y al camino nosotros hemos creado una sociedad política con 2 estrategias: el ser electos y el ser reelectos. Esa es su única preocupación. Así que, como el mensaje que uno da tiene que venir acompañado hasta cierto punto de algún tipo ¿cómo puedo decir yo? De algún tipo de promesa. Yo les quiero leer un extracto de una persona que no necesariamente, de una persona que no necesariamente yo comulgo con ella, porque es una persona bien radical. Me refiero a la escritora rusa-americana Ayn Rand. Pero Ayn Rand, en el año 1950, escribió, y cito: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti,
cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Y cuando Héctor hablaba de mí, al final, en esa pasión que lo caracteriza, yo me niego a ser condenado. Yo me niego a ser condenado. Yo creo que nosotros tenemos nosotros, y lo digo con completo convencimiento, nuestra generación, que nos creemos y sabemos que hemos dado el máximo para estar donde estamos, que hemos trabajado duro, que hemos criado a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros nietos y que nos merecemos un descanso, pues tengo que decirle con dolor en mi corazón que no podemos descansar porque lo que se está ocupando del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, son mensajes populistas que no nos llevan absolutamente a nada. Pretender un plan como uno que habló de plan hace un tiempo, es soñar con pájaros preñados. Yo propongo que la sociedad silente, la sociedad civil responsable, que sin duda alguna somos más, escojamos dos batallas. Yo sugiero coger la batalla de la corrupción y yo sugiero coger la batalla del continuismo. Y no pretendo darle 25 tácticas a cada una de las batallas. Yo sugiero dos tácticas contra la corrupción. Número uno, que el secretario de Justicia no sea el abogado personal del gobernador de turno y que se nombre por un periodo más largo de tiempo. Y número dos, que la Contralora de Puerto Rico, o Contralor, porque su plaza vence ahora en diciembre del 2020, tenga fuerza de ley para lo que descubra, tenga todo el poder del mundo para enjuiciar y procesar legalmente al infractor. Y de punto de vista de continuismo, yo quiero que estos candidatos, en estos famosos 100 días que eran famosos con Hernández Colón, y eran famosos con Sila, y eran famosos con todos los gobernantes, que los primeros 100 días se comprometan con nosotros a un plan de desarrollo económico a largo plazo. No a hablar de cooperativa y de 936, de polos de crecimiento, de manera tal que con la firma de cada uno de ellos, ese documento de desarrollo económico se convierta en algo a largo plazo y no cada 4 años. ¿Cómo hacerlo? Confieso que es complicado. La convocatoria tendría que ser virtual, pero tal vez levantamos 200,000 personas comprometidas. Así no se hacen esas cosas, castigar al que venga con el voto. Como les dije ahorita, la única arma contra el político en Puerto Rico y en el mundo entero, pero es aquí donde me interesa, es el voto. Y hasta eso lo hemos perdido. Hasta eso lo hemos perdido. Así que hablar de la situación del país, podríamos estar días hablando de ella. Yo lo podría mencionar que en el siglo XXI no hay una filosofía educativa que rija la educación de nuestros niños y nuestros hijos y nuestros nietos. No hay ni siquiera una filosofía coherente a los tiempos, como por ejemplo podría ser el estudiante autodidacta. ¿Por qué? Porque la tecnología nos mueve hacia eso. El estudiante que conozca sus derechos, el estudiante democrático, el estudiante que ame al trabajo, que respete a su maestro. Ni siquiera hay eso en ningún currículo del sistema educativo del país, ni privado ni público. Hablar sin ningún tipo de restricción a regionalizar los servicios municipales, no eliminar los municipios, no, al contrario, enfocar los alcaldes para que cada uno de ellos se asegure, número uno, de construir un presupuesto participativo, número dos, de vigilar que los proyectos se hagan y se hagan de forma honrada, y número tres, asegurar los recaudos que tiene su municipio. Pero regionalmente, todas las oficinas que hoy día son 78 de todas, 78 de todas, regionalizarlas. No porque el pueblo está cerca del otro. Hay formas científicas de regionalizar los municipios en Puerto Rico. Hablar precisamente de la Autoridad de Energía Eléctrica como privatizarla. Eso es lo más fácil, privatizarla. El libro que usó Clinton y que usó Pedro Rosselló
para salir electo en el año 1992, Reinventing the Government, hablaba claramente que el sistema público tiene que ser capaz de competir con el sistema privado. Y si el sistema privado le gana, pues le ganó en buena línea. Pero no necesariamente el sistema privado tiene que ser el zafacón de la incapacidad del sistema público. Eso es algo que se puede trabajar si echamos a un lado esa falta de continuidad que provoca nuestro sistema electoral o nuestra política puertorriqueña. Y como eso le puedo hablar de mil cosas, como convertir la base de Roosevelt Road. La base de Roosevelt Road en el 2008 la entregó la Marina de los Estados Unidos. Más allá del Don't Push y más allá de en 6 meses lo saco, como dijo Sila María Calderón, ninguno tuvo ni siquiera el valor de sentarse a negociar con la Marina una salida honrosa para Puerto Rico. ¿Y qué nos entregaron? Una isla de Vieques con 3.000 cuerdas contaminadas, una playa de allí que no se puede utilizar nada más que desde afuera, una base de Roosevelt Road que ya sabemos cómo está, que ni siquiera un sistema de agua puede tener, de filtración de agua y de electricidad, y que hoy por hoy están tratando de revivirla con planes que todos sabemos que sin capital no se puede. Por eso hay una finca de food trucks frente a la Marina que ya no existe en Roosevelt Road. Cuando pudiera ser un centro intermodal de flotas pesqueras, pudiera ser un centro de mantenimiento de aviones, pudiera ser un centro de transbordo mundial aéreo, pudiera ser una base de astilleros de barco, pudiera ser una base de un muelle con todo el calado natural que tiene. Don Héctor Jiménez Gualbe, cuando fue director del proyecto del puerto de Ponce, dejó una grúa que estoy seguro costó muchos millones de pesos, creo que costó 22 millones de dólares. Esa grúa está todavía allí, sin que nadie se le haya ocurrido cómo la optimizo y cómo la maximizo. Miles de cuerdas alrededor del puerto de Ponce que pudieran ser centros de maquinación, que a la misma vez pudieran suplir precisamente los problemas que tenemos de abasto, ya que el 85% de nuestro consumo de comida y no comida viene de afuera. Pudiéramos tener un centro de maquinación que pudiéramos estar ensamblando, devolviendo al país de origen, pero insertando en el país las necesidades que pueda tener el país. Un sector agrícola que con un 70% de tierra sembrada en cemento pretende asumir el rol de la seguridad alimentaria. Qué distinto sería si nos convirtiéramos en un país que recibe el insumo agrícola a Puerto Rico, lo procesa en producto terminado, lo devuelve al país de origen en producto terminado, lo inserta en la cadena de consumo de los Estados Unidos y lo inserta en la cadena de consumo puertorriqueña. Estaríamos evitando, sustituyendo importaciones, aumentando exportaciones, creando empleo y optimizando y maximizando los edificios otrora de farmacéuticas que hoy día están la mayoría de ellos vacíos. Y como eso podemos hablar de miles de cosas, pero si no volvemos al origen de lo que le hablé, de que el modelo económico se convierta en uno de empresarismo y no dependencia, que el modelo social sea de apoderamiento y responsabilidad, que el modelo ambiental sea uno sustentable, que no perjudique a las próximas generaciones. Si la sociedad civil no se levanta y se presenta como una opción que exija, lo que nos queda a nosotros es lo que están haciendo nuestros hijos y nuestros nietos. Ir al counter de JetBlue y coger un pasaje para Estados Unidos. En el año 2003, Puerto Rican Cement, ya Cimex, el Nuevo Día y la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico trajo a Puerto Rico a Enrique Peñaloso. Había sido alcalde de Bogotá, de hecho volvió a ser alcalde de Bogotá y fue candidato a la presidencia de Colombia y perdió con Uribe. Perdón, perdió con Santos, perdón. Y nos montamos, Cimex puso un helicóptero porque queríamos ver el desparramiento urbano. El helicóptero se levantó, me acuerdo, por la carretera de Cagua, le dijo al piloto, ya puedes regresar. Y cuando llegamos nos dijo, ustedes han construido expresos para construir casas y han abandonado pues los cascos urbanos del país. Pero hay solución, hay solución. Vamos a ampliar la acera, vamos a reducir el rodaje de los carros en los cascos urbanos, vamos a alumbrar, vamos a destruir las propiedades abandonadas y convertirlas en parques urbanos y vamos a hacerlo amigablemente a la comunidad adulta que tanto necesita de estos espacios urbanos.
fuimos a ver en aquel entonces a Jorge Santini. Le presentamos el proyecto que se lo diseñaba de gratis, CIMEX y el grupo de NYU en la ciudad de Nueva York. La respuesta de Santini fue que ya sus arquitectos trabajaban en un proyecto como ese. Ustedes son testigos que pasó. En su despedida, y no los aburro más, en su despedida de Puerto Rico, este señor que tiene frente a ustedes inocentemente lo fue a ver y le dijo: Enrique, es posible hacer en Puerto Rico lo que tú lograste hacer en Bogotá, crear el Transmilenio por una cuarta parte de lo que costó el tren urbano y mover 4 millones de personas diarias, ampliar las aceras y convertirlas en centros urbanos amigables, reducir la criminalidad y la deserción escolar y controlar a través de educación el problema de basura que había en la ciudad. Él me dijo: sí, es posible, pero te voy a contestar en un trabalengua, lo que lamentablemente les perjudica. Ustedes, los puertorriqueños, tienen algo que los colombianos nos morimos por tener. Pero como no lo tenemos, o nos unimos o nos hundimos. Ustedes cogen un pasaje y se van por Lando. Lo que tiene Puerto Rico es un pueblo que le dio la espalda al país. No estoy generalizando, es un pueblo que le dio la espalda al país, los que lo hicieron y los que no lo hicieron. Y ante esa espalda que le dimos al país, unido a unos mecanismos mal utilizados como fue los cupones en el 1976, crearon una ciudad o una sociedad totalmente independiente de su responsabilidad. Una sociedad que tiene claro que su levantar por la mañana se basa en quién me va a resolver el problema y por la noche a quién le echo la culpa por no resolver el problema. Qué distinto sería si pudiésemos reclamar, si no nos unimos, nos hundimos. Por eso es que mi wake-up call viene a ustedes como viene a mí. A quien quería retirarse porque quería descansar un poco, porque ya había trabajado mucho en su vida y se da cuenta que todos los días se tiene que levantar precisamente a recibir muchas veces, créame, insultos de personas que no saben quién yo soy. Porque a la edad que nosotros tenemos, tal vez nos puedan acusar de, no sé, como dicen muchos, o de ricachón, o de vividor, pero ni a usted ni a mí nos pueden decir ni charlatán, ni buscón, porque nunca hemos sido ni charlatanes ni buscones. Pero ¿saben qué? Yo prefiero ese insulto, pero que ellos sepan que yo estoy de frente vigilante a mejorar las cosas, que darle la espalda y permitirle que se queden con lo que hay. De eso es que se trata, mis queridos amigos. Yo le di esta charla a un grupo de Rotarios la semana pasada. Había 6 personas conectadas. 6 personas conectadas. Ahorita estaba mirando los participantes. Hay sobre 25 personas conectadas a este Zoom. Los resultados no pueden ser los mismos. El club no puede ser igual. Sus componentes no pueden ser igual. Su liderato no puede ser igual. La diferencia entre ustedes y otros es precisamente el grado de apoderamiento y responsabilidad que aún en esta pandemia, que aún en esta condición, aunque leemos la prensa todos los días, queremos saber cómo está el país. Yo les agradezco mucho la confianza. Yo espero haber llenado sus expectativas, pero en ningún momento pretendí traerles cómo estamos, porque cómo estamos lo sabemos todos. Preferí hablar de hacia dónde debemos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Excelente análisis y realidad de la que estamos viviendo hoy en día. Tengo aquí a Carmen Pizarro, presidenta del ICLUB. Ella comenta: educación y valores. Un pueblo educado toma decisiones pensando en el bien común. Excelente deposición, muy cierto, aunque duela, pero debe dar más dolor ver y seguir permitiendo en Puerto Rico las cosas que están pasando. Si algún compañero tiene alguna pregunta, Sí, tenemos yo, aquí Portela. Portela. Papo Adelante, Portela. Portela.
Don Manolo Sidre. Don, eso de Don don me queda Manolo, bien. don Manolo Sidre, saludos. Saludos. Mira, con todo mi respeto hacia ti, Ujú. todo lo que tú has dicho, yo creo en lo que tú has dicho, pero me estuvo un poquito, yo diría frustrante, en que yo pensaba que tú ibas a seguir tu carrera Ujú. y seguir, porque poco a poco, No te oigo. No se oye. No se oye. Parece me que le oye dio. Manolo ahora. Sí, Ahora ahora te sí. oigo, ahora te oigo, ahora te oigo, ahora te oigo. Mira, Manolo, con todo mi respeto, yo siempre tuve la esperanza de que una persona como tú prosiguiera tu carrera política, o sea, porque yo creía en tu mensaje. ¿Qué pasó que tú no seguiste? Porque las cosas se hacen poco a poco, Sí, no es solamente de one shot deal, tú sabes. sí, tienes mucha razón. Cuando hablé contigo, cuando les estaba explicando de las llamadas que recibí, que no recibí ninguna, uno está como entrenado a validar si por donde uno va es por donde tiene que ir, ¿verdad? Y yo sentí que yo no llené las expectativas de los sectores que representaba. Ese es una de las cosas que se tomaron en consideración, no la única. Lo segundo es que, óyeme, este proyecto político en Puerto Rico es increíble, sobre todo cuando uno no lo es. Cuando uno no lo es algo drenante, porque sobre todo en estos tiempos, donde las redes sociales son caseríos de comunicación y donde cualquiera pone tu reputación por el piso sin ningún tipo de misericordia. Número 3, mi esposa estaba bastante agotada. Ella me pidió que no me lanzara. Pero con la misma honestidad, quiero decirte un evento específico que ocurrió justamente cuando terminaron las elecciones, el 3 por la noche. Ya teníamos los resultados y yo llamé a la licenciada Lúgaro y le dije: Alexandra, te felicito, sacaste 170,000 votos. Si tu proyecto lo quieres continuar bajo las credenciales que ya me conoces, con muchísimo gusto me puedes llamar, que como soldado de fila te puedo servir. Nunca me llamó. Nunca me llamó porque yo sabía por dónde era que ella iba. Por un área donde yo no puedo estarme, no me puedo sentir a gusto en ese grupo que ella constituyó. Así que, ¿qué decirte? Que tiré los topos, no los tiré. Sí. Que eso que te hablé de convocar a la sociedad civil con la corrupción y con la continuidad no está en mi agenda, sí está en mi agenda. Y que de cara a un futuro todavía estoy de pie y no me he rendido. Pero creo que las cosas, como decía mi papá, creo que las cosas para que se arreglen se tienen que dañar bien dañadas. Y me da la impresión que el fondo del barril no ha llegado. Don Manolo, no se rinda. No me rindo. Puedes estar seguro que no me rindo. Como quiero que tampoco te rindas tú. Ni que se rinda ninguno de ustedes. No se Todos tenemos que hacerlo juntos. rinda, que usted todavía es joven. Bueno, eso se lo agradezco muchísimo. Eso se lo agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, que vamos detrás. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta va? Un comentario y una pregunta para... Sí, yo también quería comentar. Ok, Víctor Laza, después Nelmarí y adelante, Víctor. Sí, Manolo, yo tengo... yo soy, como dice el doctor, acaba de decir, yo era de los que pensaba y voté por ti. Porque yo soy estadista, pero no soy PNP. Y precisamente no soy PNP porque creo igual que tú, que uno no puede pertenecer a un de la imagen, las cosas buenas, las cosas malas que traen el partido. Y todos los partidos de esta islita de nosotros, Puerto Rico, están contaminados. Y yo creo que ha llegado un momento, por lo que podemos ver, porque aquí en nuestro país
Aquí no hay una sola cosa que funcione. La autoridad, como tú decías anteriormente, bueno, cualquier agencia que menciones en el gobierno, ninguna sirve, ninguna falla. Todas gastan dinero y ninguna le da el servicio que tiene que darle al pueblo. ¿Qué pasa? Con el tiempo, yo creo que lo que ha pasado aquí es que ya el problema, como dicen, la fiebre no está en el enfermo, ahora la fiebre está en la sábana. Eso es así. En otras palabras, por mejor que venga una persona, venga un grupo de personas a tratar de llevarnos por este camino, le va a ser sumamente difícil precisamente por los años que llevamos sembrando las instituciones de personas que no son idóneas para las posiciones que ocupan. Así que mi pregunta va dirigida de esta manera. ¿Cómo tú ves que esto podríamos arreglarlo cuando, primero que nada, no tenemos el poder? El poder de estar unidos y representar algo dentro de nuestro país, porque tenemos que tener la fuerza para poder mover la piedra y no la tenemos porque somos muchos que pensamos igual, pero no estamos unidos. Y entonces de la única manera que yo pienso es que esto se puede resolver es cuando tú puedes coger lo mejor de cada partido o de lo mejor que se está postulando y sacarlo electo para que cojan el país de la mejor manera posible. El problema es, como tú bien dijiste, que tú no pensabas en salir gobernador porque es imposible coger fuera de un partido. ¿Cómo tú ves que esto se puede arreglar si no tenemos el poder para poderlo arreglar? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que la palabra arreglar, ahorita cuando el doctor me habló, me hizo la pregunta, no puede ser un proyecto a corto plazo porque esto es complicado arreglarlo a corto plazo. Ahora, en Estados Unidos hubo un caso que lamentablemente pues no teniendo las oportunidades no lo hizo, que entró a través de un partido y una vez entró al partido se separó del partido y hoy por hoy no es el Partido Republicano, es el partido de Trump. Y me parece a mí que cualquier persona que venga a cambiar el país y tratar de romper esa partidocracia que tanto daño nos hace, va a tener que entrar a través de un partido tradicional y una vez en el partido tradicional tratar de implosionarlo. David Bernier lo trató de hacer en el Partido Popular. Él trató de entrar con Pan, Tierra, Libertad, Arriba Popular, pero cuando llegó a las huestes del partido, el partido lo absorbió, porque en Puerto Rico el partido político ya se apropia del gobernador a los 3 meses de estar en Fortaleza. Contrario a la época de Muñoz y la época de Hernández Colón y la época del mismo Carlos Romero Barceló, donde eso no ocurría así. Hoy por hoy el partido le da la agenda al gobernador y no el gobernador al partido. Así que yo creo fervientemente que la única forma que nos queda es eso que les hablé a ustedes a base de mi experiencia, que no es una línea recta. Es a través del envolvimiento de la sociedad civil en una masa electoral contundente, que el no cumplir con esos 2 principios sea suficiente para no salir electo. El día que el político entienda eso, ese día empieza a hacerle caso a la sociedad civil. Lo que pasa es que el político no sabe que la sociedad civil, si usted no le toca el bolsillo, no hace absolutamente nada. Y el peligro que tenemos hoy día, hablaba con el profesor Jorge Benítez la semana pasada, sobre la participación electoral de la mano del COVID, de la mano de la apatía y de la mano de la emigración. No dudemos que un candidato en Puerto Rico salga electo con apenas un 38% de los votos. Eso es extremadamente peligroso, porque le abre la puerta no solamente a los partidos tradicionales a ganar con poco, le abre la puerta a movimientos radicales que tienen como agenda desestabilizar y separar al país sin orden de lo que tenemos hasta ahora. Si el pueblo elige finalmente ser libre, yo no tengo ningún problema con eso. Pero se tiene que separar con orden. Lo de Vieques fue producto de que se hizo sin orden. Se respondió a una súplica populista, partidista, que no tenía orden. Y miren lo que provocó. Vieques en
momento que el hospital tiene, lleno de cáncer y Rupert Road en ruinas. Y es lo mismo que nos pasa si el día de mañana el país decidiera separarse. Así que yo creo que el antídoto mejor que podemos tener como pueblo es que esa sociedad civil, que por años ha sido silente, que somos usted y somos nosotros, nos envolvamos y nos hagamos presentes de alguna forma a través de un movimiento, no político, de un movimiento civil que pueda dirigir los destinos del país de una forma diferente. Gracias. Tenemos a Nelmarí Pérez con una pregunta y Ángel Serrano. Y antes de ir a la pregunta con Nelmarí, en el chat le preguntan si hay una oportunidad de ver o grabar la copia del estudio que usted habló referente de un estudio que había hecho. Sí, yo se la voy a dejar a Héctor para que yo tengo una copia resumida que habla de los hallazgos principales del estudio de 2025 y las recomendaciones para que esto se la pueda circular a los que le interese. Eso es perfecto. Pues ahora vamos con la pregunta a Nelmarí Pérez y luego el compañero Ángel Serrano. Adelante, Sí, Nelmarí. lo mío lo que yo quiero comentar es darle las gracias a Sidre porque llenó mucho más las expectativas de lo que yo esperaba. Estoy muy de acuerdo en que Puerto Rico necesita una agenda de país. Todas las empresas que han echado hacia adelante, y usted lo debe saber porque usted tiene una gran empresa, todas tienen un lema. Y todos los empleados de esa empresa trabajan para ese lema. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Como usted dice, no se debe poner una foto del gobernador. Se debe poner un lema detrás de cada agencia. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Hacia dónde vamos? Y los empleados entenderlo bien. Una vez el país entiende hacia dónde nos dirigimos, cuál es la educación que nosotros esperamos para nuestros hijos, porque la educación es que el país se echa hacia adelante. Y yo sí creo lo que usted está diciendo. Existen movimientos en todos sitios y a través de los municipios, cuando los municipios se empoderan, es que nosotros echamos hacia adelante el país. De pequeño hacia lo macro. Porque no podemos esperar que si el líder que va a dirigir el país no lo está haciendo bien, tenemos que levantarnos. O sea, todo el mundo tiene que salir a votar. Estemos o no estemos de acuerdo. O sea, no podemos seguir en lo mismo. Y los tres partidos que están ahora mismo, que llevan, como usted dice, a las 3 semanas hay alguien más que dirige el país, porque están casados ya, con Cámara, con Senado, con todo. O sea, ya no hay funcionarios como antes que trabajan de corazón. A mí me indignó, ¿verdad? Número uno, las protestas de verano. Yo creo que estos muchachos que jugaron a ser gobernador y a ser funcionarios públicos de una forma desfachatada se merecieron esa protesta. Yo estoy en contra de cómo la hicieron y lo que destruyeron y lo que rompieron y los epítetos que gritaban. Estoy en contra de todo eso. Ahora bien, a mí me hubiese gustado ver a un país marchar por una mejor educación, por una mejor calidad de vida, por mayor seguridad, por mayor salud. ¿Qué? Que no nos indigna eso. Nos indigna que nos digan homofóbicos o que seamos homofóbicos y no nos indigna que la educación no sea de excelencia. Yo creo que perdimos la capacidad de indignación. Tan es así que de verano para acá esos elementos de educación, salud, calidad de vida, seguridad no han mejorado nada. Y nadie, empezando por los que convocaron, por los pseudo llamados patriotas en el extranjero, ni siquiera tuvieron el valor de convocar a un país por una causa justa. Por eso es que la generación de nosotros, mis queridos amigos, el trabajo no está terminado. El trabajo no está terminado. Así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos un momento dado casi 50 participantes. Rubén y Aidita dicen que es muy educativa, sobre todo pues ofrece alternativas muy creativas. La clave, como usted dice, es envolvernos y conciencia ciudadana en el movimiento. Así que los dejo con el compañero Ángel Serrano, que le va a hacer una pregunta. Adelante, Ángel. Adelante, Ángel. Sí. Buenas noches, Manolo.
La verdad que quiero felicitarte por tu participación en programas tan instructivos como lo de Jugando Pelota Dura y en este caso yo creo que nosotros como pueblo, como administradores en alguna forma de nuestro país, debemos pensar en términos que sean contundentes, que sean impactantes en su realización, en su enfoque, digamos, términos como sustentabilidad, resiliencia, visualizar cómo nuestras acciones impactan, digamos, el calentamiento global, o sea, cómo nuestras acciones, nuestros productos se visualizan en términos de la globalización, cómo utilizamos mejor la energías renovables, o sea, cómo fomentamos la justicia social en nuestras leyes y esas cosas, o sea, que busquemos no solamente el mejor, el que uno se beneficien, pero a cambio, a costa de otros, cómo nuestras regulaciones o nuestras contrataciones fomentan la transparencia de forma tal de que, pues, una vez tú hagas un contrato o realices X o Y trabajo, no te veas expuesto a las críticas de otros, porque hay transparencia en la contratación que haces con ellos, o sea, y todo el mundo queda bien, o sea, cosas como, si nosotros podemos visualizar proyectos a largo plazo que vayan más allá que los 4 años de un partido u otro, o sea, que se aprueben esos proyectos a largo plazo, porque en donde no importa el partido que entre al poder, ya tiene unos planes aprobados que lo que tienen que hacer es buscar cómo pueden aportar ese partido a esos planes a largo plazo, y en la medida en que aporten ellos de una u otra forma con los recursos que cuenten en esos términos, en ese término de 4 años, pues van a ser evaluados por el propio pueblo. Por eso, o sea, eso es mi recomendación, que si en algún momento entidades o programas como Jugando Pelota Dura se puedan canalizar este tipo de ideas, pues yo creo que vamos a aportar mucho. Yo sé que en la medida que tú, pues, como portavoz, sigamos fomentando estas ideas a otras personas que tengan también impacto en otros, vamos a crear un esfuerzo en común que tienda hacia un mejor futuro. Claro. Gracias. Gracias, Muy muchas buena. gracias. Muchas gracias. Muy buena. Vamos adelante. Diga. Yo quisiera concluir dónde nacieron estas cosas. En la vida de un hombre, las cosas no nacen de forma espontánea. Las cosas nacen a través de vivencias de vida que siempre tienen un punto de comienzo. Yo no puedo dejar de mencionar a Quique Ramos, a Martín Higuina y a muchos compañeros rotarios como ustedes, que me llevaron a mí a pertenecer a Interac. Yo fui Interac en el año 1965. Y aunque en un momento dado no continué el rotarismo, no es menos cierto que las bases que allí nacieron me han acompañado el resto de mi vida. ¿Por qué les digo esto? Porque en Puerto Rico existen cientos de clubes rotarios. Yo no conozco al presidente entrante, pero me encantaría que tal vez ese movimiento civil necesario comenzara en una organización del nivel y del calibre de Rotarios en Puerto Rico. Me parece que es un extraordinario comienzo. Gracias. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su atención, y sobre todo le agradezco mucho la confianza en este servidor, que lo que he hecho es hablar como ustedes piensan,
Yo no he hablado nada que ustedes no piensen. Simplemente, pues Dios me dio la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, gracias a Héctor, que siempre confía solidariamente en este servidor, para dirigirme a ustedes, porque al final del camino no me pienso ir de aquí. No quiero ser extranjero. Y porque sería boricua, aunque naciera en la luna. Muchas gracias. Así es. Esto, vamos, una Gracias, pregunta Manolo. Yo más. creo que han satisfecho las Gracias. expectativas de todos. Sí, Muchas gracias. Muy amable. Julio, Sí. Julio va a hacerte una pregunta. Julio, si puedes directamente a la pregunta. Sí. Julio Pagán del Sí, cómo E-Club. Y Sí, cómo no. Manolo, buenas Saludos, noches. Julio. Buenas noches, Julio. Yo solamente tengo una pregunta. Si tú estás haciendo un comité de acción ciudadana o si conoces de algún comité, porque es que yo te oigo hablando y me hago es la pregunta que yo me hago siempre desde que yo tengo 18 años y tengo derecho al voto. Es como que, ¿por qué? Y ahora que uno tiene 47 años, es como uno como que, siempre me hago esa pregunta de por qué yo tengo que encajonar el futuro de mis hijos y de los hijos de mis hijos bajo una ideología política. Eso es como yo que creo que a mí ese movimiento ciudadano que te refieres, Julio, es un movimiento que, contrario a lo que se hace en el evento electoral, que se hace y se crea para el proceso electoral, yo lo vislumbro después del proceso electoral. Un grupo, un comité ciudadano que sea vigilante y militante de que las propuestas se cumplan y que ese comité y ese grupo tenga la suficientemente fuerza para cambiar derroteros de país. Así que, si, a tu pregunta, sí. ¿Cuándo? Después de las elecciones. por lo menos tiene la base, como usted dijo, Manolo, comparte la base del Interact. Nosotros estamos en esa base del rotarismo, que es una tremenda zapata para construir esa sociedad y cambiar también la sociedad, porque juntos lo vamos a lograr. Héctor Jiménez Juárez tiene la palabra para concluir. Si no hay más preguntas por aquí, de parte del Club Rotario de Río Piedra, le hacemos entrega de un certificado cibernético. Le damos las gracias. Qué lindo. Por esa. Qué lindo. Qué lindo. Se lo haré llegar por email. Ahí está. ¿Cómo no? Gracias por tu aportación como orador del tema. Gracias. Gracias, Edna. Gracias. Y ahí está. Gracias. Y con el loguito de 80 años, que nuestro club este año cumple 80 años de historia y vida. Dios mío, una vida. Ahí te lo haremos Dios los llegar. bendiga, cuídense mucho y muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Para que concluyas la... Bueno, Héctor. Manolo, que Dios te bendiga a ti también. Amén. Amén. Adelante, yo creo que ha satisfecho las expectativas de todos. Las preguntas así lo han demostrado. Así es que gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, que descansen. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues para concluir oficialmente nuestra reunión, les doy las gracias a todos, compañeros rotarios e invitados. Gracias por asistir aquí a este espacio. Los compañeros de los otros clubes invitados saben que esta plataforma también es su casa, están bienvenidos para que podamos, como dijo Manolo Sidre, juntos trabajar unidos y fortalecer nuestro movimiento rotario aquí en Puerto Rico. Y sé que podemos hacer grandes cosas por nuestra sociedad y nuestros jóvenes. Les informo que la próxima reunión es el viernes 11 de septiembre, donde estaremos tomando la juramentación a la Junta y estaremos de punta en blanco. Será vía Zoom. Y les recuerdo que el próximo martes 15 de septiembre, tenemos la visita oficial de la gobernadora del distrito, Mercedes Peguero, la cual le extiendo la invitación a los demás compañeros rotarios e invitados. Pueden entrar en la sección de la visita. Así que muchas gracias a todos. Muy buenas noches
y gracias por haber estado y compartiendo este espacio y la charla excelente de Manolo. Sí, aquí queda abierto para poder irnos al tiempo de compañerismo. Cualquier persona que quiera dar la moción de cierre, pues lo puede hacer. Excelente charla, Ernita, Héctor, te felicito. no, y felicidades también a Héctor Jiménez Juárez, porque esto es un trabajo que estamos desarrollando en equipo y esto es trabajo de Héctor, también de Goche, en coordinación de Jesús Betancourt, que nos da la información. Lo importante es mantener esta conexión porque es nuestro único medio ahora mismo de tener este contacto visual y de conectarnos. Así que vamos a seguir apoyando esta iniciativa y Héctor, nuevamente gracias, excelente. Excelente, gracias. Excelente, gracias. Mayra Falta Mota, la moción de cierre. No sigo las instrucciones de mi presidenta. Ok. Moción de cierre. Secundada por Nixa. Ahora les dejo un espacio por si quieren hablar, pues lo pueden hacer. Ya está cerrada oficialmente la reunión. Eduardo. A las 8:33. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mayra. Aquí estoy. Buenas noches.